Diga, debo decirle feliz Navidad ahora porque no tenemos servicio el 24 aquí nosotros. Así es que las pasen bien con sus familiares, con sus amigos. Y aunque no creemos que Jesús nació 25 de diciembre, pues siempre nos reunimos con los familiares, ¿verdad? Para pasarla bien. Amén. Lo importante es que Jesús nació y nació para ser una bendición para todos nosotros. Lástima que la gente nomás lo ve como un día familiar y de dar regalos. Y yo no creo en que Jesús nació esa fecha y en realidad no nació. Pero si usted me da un regalo, yo lo agarro, ¿verdad? Aleluya. Así es que lo bendigo en el nombre del Señor. Ya el otro domingo nos damos el abrazo de Año Nuevo. Amén. Que eso sí viene el último día de este año y no vamos a estar aquí tampoco, sino con nuestros familiares en casa, pero vamos a darles el abrazo del Año Nuevo el domingo. Voy a pedirles que estén de pie. Dios bendiga al hermano Moisés, su esposa, hermano Galindo, que está por ahí desde Washington. Y amén, bienvenidos a la casa del Señor. Se vinieron nadando los hermanos, porque ahorita lamentablemente Washington está inundado de agua, ¿verdad? Casi todo el estado, ¿verdad, hermano Moisés? Sí, el clima está un poco malo en estos últimos años y se va a ir poniendo más malo, pero Dios guarda a sus hijos. Aleluya. Esperamos que no le agarre aquí la inundación también, porque dicen que el martes va a comenzar a llover aquí hasta casi toda la semana. Que Dios nos guarde. Amén. Y salúdense pues, para eso nos paramos, para saludarnos. Si puede salir de su banca, puede hacerlo. Salga de su asiento y bendiga a su hermano. Dígale feliz Navidad. Aunque no creemos en la Navidad, dígale que la pase bien con sus amigos, hermanos. Amén. Que puedan disfrutar de esos alimentos que preparan tan ricos. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Les voy a contar esto que es personal. Pues esto lo hacemos nosotros porque siempre buscamos una manera de estar juntos, ¿verdad? Los familiares. Cuando mis hijos se casaron ya no llegan con nosotros el 24 de diciembre en la noche. Se van con los familiares de sus cónyuges. Pero el 25 llegan todos, todo el día a mi casa. Entonces la fiesta para nosotros es el 25 en el día. Ahí estamos todos, nietos, hijos y familiares, el 25. Entonces el 24 ellos van con los familiares de su cónyuge. Fue un acuerdo que se hizo. Entonces uno tiene que ir acomodándose a los cambios, ¿verdad? Gloria a Dios, poniendo a Dios como prioridad. Amén, a Dios como prioridad. Porque si tocara un viaje misionero o una emergencia en alguna de nuestras iglesias y yo tuviera que salir, pues ni modo, no voy a estar con mis familiares el 25, ¿verdad? Pero tratamos de orar para que no haya problemas en esa fecha y que uno tenga que salir. Juan capítulo 1, versículo 1. Hoy voy a predicar sobre un misterio que es el Verbo encarnado. Y
Y esto digo es un misterio porque hay gente que no logra comprender cómo pudo suceder eso. Hay aberraciones de gente que habla sin saber teología. Por ejemplo, la gente católica, hay gente que llega a decir que María es la madre de Dios. No entienden la encarnación de Jesús. María no es la madre de Dios, es la madre del cuerpo humano de Jesús. Pero Dios ha existido desde el principio, hermano. Y Jesús es Dios. Y Él ha existido desde el principio también con el Padre. Lo único que hizo fue encarnarse para tomar un cuerpo humano para venir a salvarnos. Y Dios escogió el vientre de María para encarnarse. Amén. Hay otros que dicen otras aberraciones, como que María tuvo sexo con el Espíritu Santo y que María es la esposa del Espíritu Santo, que por eso tuvieron un hijo que se llama Jesús. No entienden el proceso de la encarnación. Y es que esto es un misterio. Algo otro es como el que no entiende el misterio de la Trinidad y predican que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu y Él es todo, porque no entienden. Entonces comienzan a pensar de una manera humana y dicen, entonces ustedes que creen en la Trinidad creen en un Dios de 3 cabezas, de 6 manos y 6 pies. No, lo que no se dan cuenta es que solo uno tomó forma humana, los otros son espíritus. Amén. Y un espíritu no tiene la forma humana como nosotros. No podemos decir que tenía 6 manos. Es más, un espíritu puede tener hasta 7 ojos o 1000 ojos, como habla la Escritura en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los 7 ojos de Dios. Entonces ellos se imaginan 3 personas humanas, pero solo uno tomó humanidad, que es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomó forma semejante a Dios. Y esto es un misterio. Pablo habla más adelante en una de sus cartas, yo lo mencioné el domingo pasado, inescrutablemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue encarnado. Amén. Luego dice también, fue manifestado en carne, vivió aquí en la tierra con nosotros, murió. Todo eso es un misterio, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Hablemos de este misterio. San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 14. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabe quién es el Verbo? Jesucristo. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La gloria del Verbo encarnado. Pueden sentarse. Quisiera que notáramos el contraste entre estos versículos, el versículo 1 y el versículo 14. Cuando Juan hablaba del Verbo y usa la expresión era, está hablando del pasado, cuando Jesús estaba allá en el trono celestial, siendo parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el principio ahí estaba el Señor. Amén. El Señor Jesús también. Cuando el Padre dijo hagamos al hombre, se estaba refiriendo a la Trinidad. Ahora, cuando vino a habitar entre los hombres, Él nos dice que fue hecho. Amén. Fue hecho. Y allí el Verbo
quiere decir que ya existía desde la eternidad, y la expresión fue hecho carne es cuando tomó nuestra forma humana. Y no había otra forma de hacerlo más que crecer en el vientre de María y luego nacer como una persona humana. Entonces, de ahí notamos que el verbo existía desde la eternidad. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, el nacimiento de Jesús es lo más bello que haya pasado en toda la historia humana. Dios mismo haciéndose carne como nosotros. Y a veces nos resulta extraño expresar su nacimiento. Por ejemplo, nosotros los padres no decimos que nuestros niños fueron hechos carne, sino que nosotros los engendramos, el padre y la madre, y luego nace una criatura. Amén. En realidad, la concepción es como un milagro de Dios también, un misterio. Pero no es que fue hecho carne, sino que decimos que son nuestros hijos solamente. Ahora, en estos versículos queda implícita la preexistencia del verbo, y al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios, que es espíritu, llegó a ser también un hombre. Dios espíritu llegó a ser un hombre como nosotros. La encarnación, hermanos, es un profundo misterio que está mucho por encima de nuestra comprensión. Y solamente los misterios se pueden aceptar por la fe, porque nuestra mente humana a veces no alcanza a comprender lo que son misterios, a no ser que sea revelada y iluminada por el Espíritu Santo a nuestra mente para entender esos misterios. Por ejemplo, yo voy a hacer muchas preguntas cuando llegue allá, a la presencia del Padre, y con Jesús ahí también, y el Espíritu Santo. Y voy a hacer muchas preguntas que no entiendo ahora, que las veo como por espejo. Pero la Biblia dice que viene el día que sí le veremos tal como Él es. Amén, personalmente. Ahora, ¿cómo puede la naturaleza humana frágil y transitoria, hecha del polvo, limitada al tiempo y al espacio, ser la habitación del Dios eterno, por ejemplo? Porque la Biblia dice que Dios habita en cada corazón. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Y allí vive en nuestros corazones. Lo dice la Biblia y simplemente yo lo creo. Pero no alcanzo a entender cómo es que lo hace, porque es un misterio grande. Ese Dios poderoso habitando en un cuerpo humano. Cuando la Biblia dice en el libro de los Salmos que los cielos no pueden contenerlo, el espacio no puede sostenerlo, sin embargo se hace pequeñito, amén, como que Dios mismo se humillara y se hiciera polvo con nosotros y habita en nuestros corazones. También nos invade la misma perplejidad que al rey Salomón, cuando Salomón allá en 1 Reyes 8:27 oraba en la dedicación del templo que él había construido para Dios. Y él hacía una pregunta en esa su oración. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es la pregunta. Porque él en su oración dice, esta es la morada de Dios, donde Dios va a habitar con nosotros. Este es donde Dios va a vivir, este templo que Dios me ha permitido construir. Dios estará aquí perpetuamente, siempre, ahí estará el Señor. Más adelante encontramos textos como el que dice que Dios no mora en templo hecho de manos de hombre, sino que mora en el corazón. Entonces, ¿cómo es eso? Que Dios en el Antiguo Testamento escogió y descendía, hermano, y la gente veía su gloria.
aquella nube llamado el Shekinah, descendía Dios para estar ahí con su pueblo. Y el pueblo, cuando veía aquella nube, se postraba y adoraba con todo su corazón. Y aquí, repito, que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, oraba Salomón. Un misterio tremendo. Pero aunque no somos capaces de comprenderlo plenamente, sin embargo, podemos entenderlo en base a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos concluir diciendo que Jesucristo es Dios, Dios hombre, en quien se hallan dos naturalezas perfectas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Estos están en una sola persona, indivisible para siempre. Y es como que se fusionaron Dios con una carne humana, y ese cuerpo que tomó Jesús va a estar eternamente, porque allá lo vamos a poder ver. Cuando se apareció a sus discípulos, Él les mostró, principalmente a Tomás, las heridas en sus manos. Y Él se fue con ese cuerpo glorificado, pero era el cuerpo de Él, fue el que resucitó. No fue el alma ni el espíritu, fue ese cuerpo que resucitó. Y un día va a regresar con ese cuerpo glorificado el Señor. Y se va a parar sobre el monte de los olivos. Zacarías habla de eso. Y le preguntarán, porque al verlo lleno de gloria, su Mesías, todos los israelitas lo aceptarán y se postrarán delante de Él y lo adorarán. Pero algunos les preguntarán: ¿qué heridas son esas que traes en tus manos y en tus pies? Y Él les contestará: fui herido en casa de mis amigos. Y son misterios tremendos. Y si pensamos en el misterio de la piedad de Dios, pues es algo tan tremendo que un cantante hizo un himno, un himnólogo, y dijo: hay cosas en la vida que yo no puedo comprender, y una de ellas es el amor de Dios. Son tantos misterios, pero en estos versículos está la clave para la perfecta comprensión de todo el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios y también es el hombre que anduvo aquí sobre la tierra. Por lo tanto, en ocasiones el evangelista nos va a mostrar que como hombre Él sentía hambre, Él sentía sed, Él comía, Él bebía, Él lloraba, Él se cansaba, Él sufría y se alegraba. Algunas veces se indignaba, pero muchas veces sentía compasión y lástima. Él oraba, leía las escrituras y luego permitía de que el diablo lo tentara. Sentía tentaciones como hombre. Sometía su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial y finalmente murió derramando su sangre en una cruz. Él fue un hombre real, semejante en todo a nosotros, dice la Escritura. La única diferencia es que Él vivió sin pecado. Él fue concebido sin pecado, nació sin pecado y vivió sin pecado. Es la única diferencia. Pero de ahí Él sintió tentaciones, tenía carne y hueso como nosotros. El apóstol dice: fue tentado en todo, fíjense ustedes, pero no pecó. Aleluya. Al mismo tiempo, Jesús era Dios. Y si bien a partir de su encarnación fue su naturaleza humana perfecta, lo que meramente se percibía, también había ocasiones en que hablaba y actuaba como Dios. Por ejemplo, mandaba a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Juan 14:1. Si creen en Dios, crean también en mí. Se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual
a Dios. Juan 5:18. Y por eso los escribas y los fariseos se retorcían y querían hacerle daño, porque pensaban que él estaba blasfemando. Pero él no estaba blasfemando, él era Dios. Él decía, por ejemplo, en Juan 10:30, decía que el Padre y él eran uno, que el Padre estaba en él y él en el Padre, que conocerle a él era conocer al Padre, y que quien le había visto a él había visto al Padre. Juan 14:7 hasta el 11. También decía que aborrecerle a él era aborrecer al Padre. Juan 15:23. Que había estado en la gloria junto al Padre antes de que el mundo fuera. Juan capítulo 17, versículo 5. Y que él mismo, el mismo profeta Isaías, le había visto sentado en su trono divino, siendo adorado por los serafines. Juan capítulo 12, versículo 39 al 41. Ahora, es importante tener en vista, hermanos, la visión de conjunto del Evangelio, porque de otra manera se caería en errores graves que deshonrarían al Hijo y deshonrarían al Padre. Ya les mencioné algunos errores graves que la gente cae al hablar de la encarnación de Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no los mencioné, en sus esfuerzos por negar la divinidad del Señor Jesucristo, enfatizan aquellas declaraciones del Señor en las que se manifiesta como hombre sujeto a la voluntad del Padre. Juan 14:28. Y ahí dicen que entonces él solo era hombre, un hombre especial, pero que no era hijo de Dios. Afirman ignoran todas las textos que yo les mencioné, donde la Biblia afirma su divinidad, y prefieren agarrar como un texto como ese de que él estaba sujeto al Padre, y olvidan todas las escrituras. Yo solamente algunas del libro de Juan les mencioné, porque es el libro que leímos, y Juan predica, Juan anuncia, Juan enseña que Jesús también es Dios. Él es hombre, 100% hombre, pero también es 100% Dios. Les digo eso porque cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, el maestro hizo una pregunta: ¿qué creen ustedes en cuanto a la personalidad de Jesús, la persona de Jesús? Y alguien dijo: él es mitad y mitad, es mitad hombre y mitad Dios. Y el maestro replicó, dijo: no, él es 100% hombre y 100% Dios. Aleluya. Primera pregunta: ¿por qué fue necesario la encarnación del Verbo? ¿Qué es lo que nos interesa? Ahora, ya entendimos que Jesús era Dios en el principio, ya existía. Amén. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego en el versículo 14 que leímos: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vimos tantas maravillas hechas por el Señor Jesús mientras vivió en la tierra. ¿Por qué fue necesaria la encarnación del Verbo? Si Jesús estaba allá en la gloria del Padre, en su trono celestial, ¿por qué tuvo que humillarse a tomar forma humana, a hacerse hombre como nosotros? Desde el punto de vista de la salvación, esto era necesario, porque solo un Dios hombre, podría ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Porque ya se habían hecho sacrificios de todo tipo en el Antiguo Testamento. El animalito que se consideraba más puro, más manso, era un corderito, y tenía que ser de 1 año. El corderito en su plena juventud, en su plena vida o desarrollo. Y ese se sacrificaba para que Dios perdonara, o que aquel corderito llevara con su muerte el pecado del pueblo. Pero eso tenía que hacerse cada año, y nunca logró que el pueblo fuera
perdonado totalmente de sus pecados una vez y para siempre. Entonces, solo Dios hecho hombre podía hacer esto. Fue necesario que Él viniera y ofreciera su vida en sacrificio. Y al ser hombre, Él estaba a la altura del pecado de la humanidad para poder salvarla. Él fue tentado en todo, recuerden. Entonces, si Él pudo vencer la tentación al pecado, mantenerse limpio, entonces era el único que podía derramar su sangre bendita para salvarnos a nosotros. De ahí toda sangre humana estaba contaminada. Desde que nacemos, nuestra sangre nace contaminada con el pecado. Una herencia que lo obtuvimos por el pecado de Adán y Eva. Pero Jesús tenía que vencer eso. Por eso en Corintios es llamado el postrer Adán. Por eso, por un lado debía de ser hombre para poder ser nuestro representante, pero por otro debía ser Dios, para que la satisfacción alcanzara a toda la raza humana entera. Cuando uno lee Hebreos, por ejemplo, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados, se da cuenta que fue necesaria solamente una vez que Jesús muriera en la cruz del Calvario para que esa bendita sangre alcanzara a todo el mundo de generación en generación. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, finalmente, con su humanidad, Cristo ha dado al ser humano redimido una dignidad que nunca antes había tenido. Ahora podemos decir que no somos más esclavos del diablo, que no somos más seguidores o siervos de Satanás. Ahora podemos decir que somos hijos del Dios Altísimo por esa sangre bendita, ese sacrificio derramado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Los que celebran el 24 de diciembre en la noche, el 25 de diciembre, la humanidad, por lo menos católica y cristiana, es la encarnación de Jesús. Eso es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo llegó al mundo? Pero no entienden el misterio, para qué fue hecho, para qué Él nació y para qué Él murió. La segunda palabra que debemos de pensar es y habitó entre nosotros, del versículo 14. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El desarrollo de ese sermón solo va a ser el versículo 14, porque leí el versículo 1 de Juan para entender que ya Él era Dios antes de venir a encarnarse. En el principio el verbo, allá estaba, y el verbo era con Dios. Y este verbo estaba con Dios, y este verbo era Dios. Entonces la encarnación es Dios hecho carne. Y ya vimos que se tuvo que hacer carne porque era necesario venir a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Tenía que convertirse en hombre. Por ahí hay algunas filosofías. Por ejemplo, los mormones tienen filosofías acerca de eso. Dicen que el Señor reunió a todos sus hijos. Según ellos, Jesús no es el único hijo, pero la Biblia dice que es el único. En cuanto a lo insíncrico de Dios, su único hijo, dice ahí. Juan 3:16. Ahora, cuando habla de María, la Biblia dice que fue su hijo primogénito, ¿verdad? Pero cuando habla de Dios, dice que fue su único hijo.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Entonces, Dios en su ser, esto es un misterio, recuerde esto, incíntrico, voy a usar esa palabra, tiene un hijo. Ahora, por medio de ese hijo, nosotros alcanzamos a ser hechos también hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como su Salvador personal. Y el versículo 14 sigue diciendo, y Él habitó entre nosotros. O sea, vivió con los pecadores ahí. Comió con los pecadores. Ayudó a la gente enferma. Fue miembro de una familia. Fue el hijo primogénito de una familia. Y allí estaba Jesús. La palabra que nuestra versión traduce por habitó quiere decir literalmente, Él fijó su tabernáculo aquí en la tierra, Dios viviendo entre nosotros, hermano. En lugar de descender en aquel tabernáculo de reunión, como lo hacía en el desierto, en una nube, ahora vino corporalmente a habitar entre nosotros. Él puso su tienda, su habitación, que en combinación con vimos su gloria nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar sagrado. Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. De esta forma, al Jesús venir y habitar entre nosotros, su gloria estuvo aquí en el mundo entero y sigue estando en medio del mundo entero. Alabado sea Jesús. Cuando decimos esta afirmación habituante de nosotros, podemos aprender diferentes cosas. Primero, que Dios siempre ha tenido un fuerte deseo de acompañar al hombre a través de sus peregrinajes en la vida. De acompañar al hombre durante todas sus dificultades, su caminar en esta vida. Él ya la demostró cuando en el desierto mandó que se le construyera una tienda o tabernáculo donde morar. ¿Cuál era el deseo de Dios? Acompañar al pueblo en su viaje por el desierto. Eso era. Y mire, cuando Dios decía que se movieran, tenían que desarmar aquel tabernáculo los levitas e ir cargando aquel tabernáculo, y donde Dios decía que se detuvieran, ahí tenían que armarlo de nuevo para que Dios estuviera con ellos. Ahora, en cuanto hablamos de que el Verbo se hizo hombre, debemos de considerar que Dios ha dado un paso muy grande en su deseo de acercarse a nosotros y de vivir en comunión con nosotros. De ahí la expresión que Jesús, cuando fue ascendido al cielo, le dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes y en ustedes todos los días, hasta que la iglesia sea arrebatada a la presencia del Señor. De ahí que nosotros predicamos y decimos, Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero de una forma más directa, el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Amén, porque Jesús nos lo envió. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero en la persona del Espíritu Santo, Jesús mismo está ahí, porque la Trinidad es un solo Dios. Por eso Él dijo, no los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esa gloria de Dios que cubría el tabernáculo está con nosotros ahora. Y se ha manifestado al mundo. Y ahora no solamente está en la iglesia, en el templo hecho de manos de hombre, sino que está en el templo del corazón
Donde nosotros andemos, ahí está el Señor con nosotros. Donde vayamos, ahí va el Señor con nosotros. Bendito Espíritu Santo y bendita gracia que nos permitió tener la compañía de Dios a donde quiera que estemos. Aún en nuestra casa podemos estar, ahí en un cuartito chico, que no es este templo, pero ahí podemos tener comunión con Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo el texto 14, y vimos su gloria. Vimos indica que los evangelistas fueron testigos oculares y que cuando contaron vino de primera mano. Ellos no estaban inventándose nada. Juan vio la gloria de Dios manifestada en Jesús. Siempre recuerdo, Juan era uno de los que formaban el círculo, por llamarlo así, más íntimo del Señor. Entre los 12 había 3 que tenían más intimidad con Jesús. Porque siempre es así. Nosotros siempre tenemos un grupito de gente o unos cuantas gente que nos sentimos más cerca, más amigos. Amén. Más íntimos. Y a veces la gente dice, ¿por qué en las iglesias a veces hay grupitos y todo eso? No pueden ser uno todos. Es que es difícil. Es difícil. Siempre, hasta el Señor tuvo su grupito. Pero Él amaba a todos. Y Él trabajaba con todos. Pero tenía un grupito íntimo y era Juan, Jacobo y Pedro. Y a estos una vez los llevó para que vieran su gloria manifestada al monte de la transfiguración. Mientras los otros 9 estaban abajo queriendo echar fuera un demonio y no podían echarlo. Porque a veces es difícil. Aunque uno sea un ministro, hay demonios que son necios y que no se hacen duros. Y aquellos 9 eran apóstoles. No podían echarlo. Y Jesús lo llevó a los otros 3 allá en el monte de la transfiguración. Y allí cayó una gloria, hermano. Ellos habían visto con sus ojos la gloria, principalmente Juan, el que escribió esto. Y vimos su gloria, dice él. Cayó una gloria tremenda, hermano. El cuerpo del Señor fue glorificado. Casi lo vieron como está ahora en el cielo, así glorificado. Y apareció Elías y Moisés con el Señor ahí y platicaban entre ellos. ¿Qué platicaban? La Biblia no lo dice, pero de seguro hablaban del tiempo de gracia que iba a venir para que el mundo fuera alcanzado de la gloria de Dios. O quizás simplemente Elías y Moisés estaban rendiendo la reverencia a Jesús mientras estaba en la tierra. Y aquella gloria. Y Pedro, como siempre, era metido, ¿verdad? Estoy hablando en sentido salvadoreño. Meque, decimos allá. Interrumpió aquella comunión que había al ver aquella gloria, ¿no? Interrumpió aquella comunión entre Jesús y Elías y Moisés. Y dice, Señor, yo creo que es bueno que hagamos 3 enramadas aquí. Una para Elías, una para ti y otra para Moisés. Nosotros dormimos a la intemperie, pero con estar viendo esta gloria es suficiente. Ni vamos a sentir lo duro del suelo. Damos 3 enramadas y el Señor le dice, no, hombre, es necesario continuar con este ministerio. Esto fue solamente para mostrarle una chispa de la gloria del cielo. Una chispa del poder de Dios. Una chispa de la gloria venidera. No ven, les dice el Señor que abajo aquellos están luchando allá y no pueden, pobrecitos, ya sudaron bastante. Ya gritaron, ya reprendieron y el demonio no sale. Entonces desaparecieron Moisés y Elías y tuvieron que bajar. Nada más les dijo el Señor,
ni les cuenten a estos que se quedaron abajo esta gloria que quería mostrar a ustedes. Llegó el Señor, reprendió a aquel demonio y salió fuera el demonio. Y todavía lo regaña, le dice: ustedes deben de aprender que este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Ahora, vimos su gloria, es que ellos vieron su gloria, no están mintiendo. Juan estaba allí en el monte de la transfiguración. Y allá en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba el Señor, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaban nombrando al apóstol número 12, o sea, el sucesor de Judas Iscariote. Lo estaban nombrando. Y tenía que esa persona que iba a ser nombrado apóstol haber sido testigo de las maravillas del Señor aquí en la tierra y testigo de su resurrección. Ese era un requisito para ser un apóstol. Y encontraron al hombre que debían de nombrar. Pero allá en Hechos 10, 40 al 41 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que te manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Estoy diciendo la gloria que vieron esta gente, el privilegio que tuvieron estos apóstoles. Por eso Juan escribe: y vimos su gloria. Yo no sé si usted alguna vez ha visto, no toda su gloria y su esplendor, porque nadie lo puede ver. Si alguien ve en todo su esplendor, se muere. Pero ¿ha visto una chispa de la gloria de Dios usted mientras ha sido cristiano? Sí. La gloria de Dios se ha manifestado, se está manifestando siempre con nosotros, de una manera u otra, de manera que nosotros entendamos que Dios en su gloria que se está manifestando en nuestra vida, que nosotros sintamos que es la presencia de Dios el que se está manifestando en nuestra vida. Aleluya, bendita gloria de Dios. Y ellos que comieron y bebieron después de que Jesús resucitó. Santo Jesús. Imagínense qué privilegio tuvieron. Y Juan, el último de los apóstoles que murió en la isla de Patmos, Jesús se le aparece con un cuerpo glorificado, hermano. Que en el capítulo 1 él narra cómo se le apareció. Un cinturón brillante de fuego, una espada resplandeciente en sus manos. Sus vestidos resplandecían como el sol y sus ojos como llama de fuego. Una gloria tremenda. Dice Juan: yo no aguanté. Caí redondito al piso, fulminado, desmayado sobre la arena. Cayó como cuando a un boxeador le dan un golpe aquí en la quijada. Y esto trabaja con el cerebro y cae noqueado así. Así cayó Juan al ver la gloria del Señor. Pero él sigue escribiendo en el capítulo 1 de Apocalipsis: pero él puso su diestra sobre mí. Se agachó aquel Cristo glorificado, puso sus manos derechas sobre la espalda de Juan y le dijo: Juan, yo soy el mismo, el que tú te recostabas en su pecho cuando andábamos ahí, el que caminamos por las calles polvorientas de Jerusalén, el mismo que te llevó al monte de la transfiguración. Yo soy. Y he venido para revelarte un mensaje para mis iglesias y para el futuro de los tiempos. Escribe las cosas que eran, las que son y las que han de ser. Vine a revelarte el futuro. Ese es Jesús, ese es nuestro Dios. Mira qué gloria la que vio Juan, y por eso escribe: y vimos su gloria.
Y esa gloria era la gloria de un Dios, la del unigénito del Padre, lleno de gloria y de poder. La gloria de Dios era. Y no es la gloria de un Dios, es la gloria de Dios. Primera Juan 1:1, lo que era desde el principio quiere decir lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Eso es lo que hablamos y predicamos. Segunda Pedro 1:16-18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Está hablando del monte de la transfiguración. Porque Pedro estaba desmetido, entonces oyó una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Él tengo complacencia. Entonces tuvo que quedar calladito el Pedro, nomás viendo su gloria. Lo que ellos vieron, hermano, fue su gloria, que no es otra cosa sino la exteriorización de los atributos de Dios que se pueden hacer visibles a los hombres. No toda la gloria de Dios, sino lo que ellos podrían lograr ver, pero con eso fue suficiente para decir: vimos su gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: gloria como la del unigénito del Padre. Juan añade que esta gloria que vieron era como la del unigénito del Padre, lo que nos da a entender la clase de gloria que ellos vieron. No fue cualquier gloria. Era incomparable esta gloria. No se puede comparar a nada creado, sino que es tremenda, una gloria tremenda. Cuando estos términos son aplicados a Dios, no debemos de interpretarlos de la misma manera en la que haríamos cuando nos referimos a las relaciones humanas. Cuando se interpretan de esta forma, se llega a situaciones que son contradictorias e inexplicables. Lo que ya les expliqué, cómo la gente tergiversa porque analiza esto humanamente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el unigénito del Padre, entonces podríamos preguntarnos en nuestra mente humana: si Cristo es el unigénito, entonces Dios no tiene más hijos, y por lo tanto los que creen en Él no pueden ser sus hijos, como se afirma en Juan 1:12. Claro que sí, nosotros somos hijos por adopción. Los que no se profundizan en la palabra de Dios, hermanos, se meten en estos conflictos. Y allá en Colosenses y en Hechos 1:6 se refiere la Biblia al Hijo como el primogénito del Padre, lo que evidentemente es incomparable con el ser el unigénito. Para entenderlo es necesario ver el contexto. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad, pero es el primogénito en relación a los hombres, siendo el primogénito entre muchos hermanos, dice Juan en Romanos 8:29. Ese es el primogénito entre todos nosotros. Porque ya después nosotros fuimos adoptados y también Dios nos llama sus hijos. Por ejemplo, usted podrá pensar muchas cosas en cuanto a pensar en la encarnación de Jesús, pero solo podemos usar lo que la Biblia nos revela a través de Él.
Ahora yo pudiera decir también como Juan, yo predico lo que he leído, pero también lo que he visto y oído. Porque también hemos visto la gloria de Dios. De una o de otra manera hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Él se está manifestando ahí cada día con nosotros. Y a veces esa gloria es un poco intensa que lo hace uno caer fulminado como fue Juan allá en el libro de Apocalipsis. Pablo en Colosenses 2:9 al 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Lo que quiere decir es que en Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios sin medida alguna, y que todo cuanto el hombre pueda necesitar, ya sea en el tiempo presente o en la eternidad, se encuentra en Jesús. Termina diciendo: lleno de gracia y de verdad. Lo que significa que la gracia y la verdad están en Jesús. Él es la verdad. Pero por medio de Él vino la gracia también. Y la gracia es el regalo de Dios para nosotros sin merecerlo. Nos dio la salvación, Jesús. Pero Él también es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Podríamos leer el contexto de los versículos 10 y 11 del libro de Juan. Dice: en el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenga cuidado en ese texto, en el 11, San Juan 1:11, porque algunos dicen: a los suyos vino, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice: a lo suyo vino. Y ya después sí usa la expresión suyos, y los suyos no le recibieron. Cuando dice vino a lo suyo, es que él vino a hacer el trabajo que Dios le encomendó hacer. Pero los suyos no le recibieron. Cuando pienso en el amor de Dios, digo: si yo hubiera sido Dios, a mí me hubiera sido más fácil destruir al mundo. Y no como en los tiempos de Noé, que dejó a la familia de Noé y a él para que se siguiera la raza humana, sino que de una vez le diera mecha. Porque el mundo es necio, hermano. Sí. Ven la gloria de Dios, ven los juicios de Dios, ven esto y lo otro, y no se doblegan ante Dios. Así son los seres humanos, los del mundo. Pues nosotros sí hemos entendido que la gloria es para Dios y que Él es el único que merece la alabanza y la gloria. Gracias a Dios que Él nos alcanzó. Porque este es otro misterio. Ni siquiera nosotros venimos aquí, sino que Dios nos trajo en su misericordia, en medio de tanta gente mejores que nosotros. Y no se me vayan a ofender, pero es que como que Pablo dijera: la mutucha escogió Dios de entre toda la gente inteligente, la gente, los cantantes famosos, los intelectuales famosos. A nosotros no nos encontró ahí. O sea que lo vil del mundo, dice Pablo, él usa esta palabra, ¿verdad? Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. Y lo necio del mundo, dice Pablo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo no me enojo que me llaman necio ni vil el apóstol Pablo. Más bien le doy gracias a Dios porque Él me escogió ahí en medio. Y de ahí que Dios escoge al borracho tirado en la cuneta,
para convertirlo en mensajero de su palabra. De ahí que Dios escoge a las prostitutas para convertirla en una profetisa en la iglesia. De ahí que Dios escoge al más vil pecador, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. O sea, yo soy el más pecador. Bendito amor de Dios, bendita gracia de Dios. Quiero ir terminando porque ya se alargó esto. Déjame ver cómo termino. Aquí está. Hermanos míos, la dignidad de lo humano y lo material, la encarnación eleva la condición humana. Si Dios mismo se hizo carne, significa que el cuerpo y la vida terrenal no son intrínsecamente malos o despreciables, como algunas filosofías antiguas aseguran. Los gnósticos creen que el cuerpo esta materia es mala. Pero al contrario, la carne se santifica por medio de la presencia divina. Y esto nos debe llevar a valorar nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro mundo físico como creación de Dios, que debemos usarlas para su gloria. No solo nuestra alma y nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo tiene que ser usado para su gloria. Aleluya. Gracia y verdad para la vida diaria Dios nos ha traído. Jesús, por ejemplo, es lleno de gracia y de verdad, como dice el versículo. Y en un mundo lleno de relativismo y donde a menudo se sacrifica la verdad por la tolerancia o viceversa, Jesús nos ofrece el equilibrio perfecto. Él nos muestra que la verdad de Dios no es fría ni tampoco es condenatoria, sino que siempre viene acompañada de gracia, de ese amor inmerecido que busca restaurar, que busca perdonar. Tampoco la gracia es una excusa para la falta de verdad, sino que nos capacita para vivir en ella. Esto nos impulsa a buscar tanto la verdad bíblica y a servirle al Señor con todo nuestro corazón. Él se hizo verbo y habitó entre nosotros. Por lo tanto, ya no necesitamos tanto los templos físicos, pero porque Dios habita en nuestro corazón. Pero como congregación es que anhelamos tener un templo más grande. Pero ya Dios vive aquí en nosotros. Pudiéramos adorarle debajo de un árbol, pero en el tiempo del frío no es tan fácil. Por lo tanto, hoy siendo un culto de protemplo, amén, el último del año, y que yo, como tengo el don de sospecha, estoy pensando que los hermanos están preparando comida ahí y la van a dar gratis ahora. Es el don de sospecha, ¿va? Ahí si se la cobran a usted, no me va a culpar a mí. Dios bendiga el grupo de Protemplo. Y hace 2 domingos yo les anuncié que terminamos de pagar este templo. 0 deuda. Pero que el 2025 tenemos que trabajar más en Protemplo. Dios bendiga al hermano Misael, que desde hace 2 años mi esposa dejó ese cargo y él entró al cargo y sigue él como líder de Protemplo trabajando. Debemos de, porque alguien dijo, y si ya pagamos el templo, ¿para qué cultos de Protemplo? Eso es tener visión baja. Tenemos que trabajar más aún porque queremos un templo más grande que esto. Les dije hace 2 domingos que yo estoy orando por el templo de al lado y que me ayudaran a orar para que, no para que el pastor de ahí se muera, sino que para que Dios nos dé el templo. Puede darnos en otro lugar, pero Dios va a escuchar su oración. ¿Cuántos han orado ya? Se les olvida a ustedes lo que yo les predico, ¿verdad? Porque esto va de aumento en aumento.
Entonces ahora nos asusta porque podemos creer que este templo cuesta $800,000, $1,000 en este tiempo. Pero si vamos a comprar $1 millón, pero si vamos a comprar otro templo al doble, va a valer $2 millones. Pero la iglesia de Monte de Sion ya no la para nadie. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia, porque ya podríamos decir que tenemos el down payment para otro templo al vender este. Un templo más grande. Pues estamos hablando de Los Ángeles, aquí todo es caro, la propiedad. Y yo estoy sintiendo que Dios va a mandar un avivamiento en estos años que vienen, que no vamos a caber aquí. Y vamos a necesitar ese templo. Y Dios sabe moverse en el tiempo oportuno. Esto de la predicación del Evangelio, tanto como en la encarnación de Jesús, es un misterio. Dios se mueve por... Los pensamientos de Dios no son los nuestros muchas veces, o casi siempre. Es resumen, porque no voy a seguir hablando. Juan 1:1 y Juan 1:14 nos invitan a contemplar la asombrosa realidad de un Dios que se hizo hombre, no solo para revelarse, sino para redimirnos y ofrecernos vida abundante. ¿Cómo está impactando esta verdad nuestra forma de ver a Dios? ¿Cómo está impactando esta verdad la forma de vernos a nosotros mismos y la forma de ver al mundo que nos rodea? Cuando comprendemos este misterio, debemos de vivir siendo agradecidos con Dios, siendo mejores personas cada día y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Gracias a Dios por su don inefable. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Estemos de pie. Gracias, Señor, por venir a la tierra a hacerte hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos tu gloria más de cerca. La gloria de Dios en nosotros. Y Dios mío, gracias por alcanzarnos. Y ahora como hijos adoptivos somos tus hijos. Hemos sido llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu don inefable. Bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Dales una semana de victoria, una semana de bendición. Mucha salud, Señor. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.